Hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a nuestra clase de Pedagogía Evolutiva en Educación Básica. Vamos a comenzar. Entonces, la Pedagogía Evolutiva en Educación Básica lo vamos a hacer desde un enfoque educativo integral. Así he bautizado mi presentación para ustedes. Comencemos entonces recordando que la pedagogía evolutiva es un enfoque educativo que se basa en la comprensión de cómo los seres humanos se desarrollan y aprenden a lo largo de las diferentes etapas de la vida y cómo, por supuesto, desde el ámbito de la educación se van adaptando los procesos de enseñanza a las características de el grupo y de cada estudiante, de cada característica biopsicosocial. Esto, por supuesto, va a atender siempre a las realidades contextuales de cada nación, de cada país, pero también a las realidades cognitivas, emocionales y sociales propias de cada edad. De esta manera, entonces, el proceso educativo se alinea con el desarrollo integral del alumno, buscando no solo la transmisión de conocimientos, sino la formación de habilidades y valores acordes a su nivel de madurez. Y estas, por supuesto, se irán haciendo cada vez más complejas y más específicas de acuerdo a cómo vamos evolucionando en nuestras diferentes etapas de desarrollo. Los principios fundamentales entonces de la psicología evolutiva, de la pedagogía evolutiva, perdón, tiene que ver primero que es un enfoque integral. Esto es en el ámbito ya de la educación básica, donde se considera todas las dimensiones. Debemos considerarlo desde la etapa preescolar, desde la etapa prenatal, maternal, desde la etapa preescolar, desde la etapa inicial y desde la etapa básica hasta la etapa universitaria. Es importante que tengamos claro que el enfoque debe ir orientado hacia el desarrollo humano integral, donde se consideren las características cognitivas, físicas, emocionales y sociales, y se busque favorecer el desarrollo equilibrado. Otra, la adecuación de las etapas evolutivas. Cada etapa de crecimiento presenta características únicas de forma de pensar, de aprender, de aproximarse e incluso de usar estrategias para aprender. Cada ser humano tenemos una manera de y un estilo de aprender y cada uno con todo lo que nos dan en las clases decimos, bueno, a mí me gusta más escuchar las cosas, a mí me gusta leerlas, me gusta tocarlas, me gusta verlas, escucharlas. Entonces, cada uno va creando eso. La pedagogía evolutiva, entonces, sostiene estrategias de enseñanza que deben corresponderse a esas características. La construcción activa del aprendizaje es uno de los principios de la pedagogía evolutiva. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es más significativo cuando el estudiante participa activamente. Y esto es uno de los preceptos que he mantenido desde un principio y se los he colocado en todas las videoclases. Y en todos los videos que ustedes van a ver, siempre les digo que la pedagogía evolutiva, sea en cualquiera de sus acepciones y cualquiera de sus tendencias teóricas, debemos sacar de allí y extraer todo aquello que contribuye al desarrollo integral del ser humano, que lo coloca en actividad, que lo coloca en la construcción de sus propios conocimientos a partir de lo que ya sabe, en lugar de solamente recibir información y aquella educación donde solamente solo respondemos a unos estímulos que es muy apegado a lo que es la versión de Skinner y Pavlov y otros autores, donde hablaban del conductismo, en el que proceso en el cual el estudiante, una vez que afianza sus aprendizajes y responde a estímulos, puede entonces ir hacia la parte activa. Y eso es justamente lo que se promueve con la pedagogía evolutiva. La importancia del entorno social. Es importante que nosotros tengamos claro que todas las teorías y todas las tendencias y enfoques pudieron haber significado mucho en una época. Sin embargo, con el pasar de los años, el pasar de las décadas y con la complejización social y con la complejización de Latinoamérica y el Caribe y con las diferencias que existen en cultura, en historia, en bien común, en comunidad, es importante este punto, este principio, porque aunque se haga hincapié en las etapas individuales de desarrollo, la pedagogía evolutiva
también reconoce y debe adaptarse al contexto social, porque como bien lo dijo Vygotsky, es uno de los elementos básicos para que el ser humano pueda crecer socialmente e intercambiar con otros y aprender nuevos lenguajes, nuevas formas de convivencia y nuevas formas de relacionarse. Entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel básico, primero el aprendizaje puede darse mediante los juegos. Vamos a ir generando ideas para que podamos irlas afianzando con los autores que posteriormente les voy a comentar. En los primeros años he visto que el juego es una actividad natural a través de la cual los niños exploran y extienden el mundo, lo entienden, lo comprenden, lo asemejan, lo asimilan. La pedagogía evolutiva en el nivel básico aprovecha el juego como estrategia pedagógica fundamental. Y me atrevería a afirmarles por las teorías que han salido de los últimos estudios que el juego tiene un papel preponderante en todas las etapas de nuestra vida. Lo que se modifica son los objetivos que pueda perseguir la nación o que pueda perseguir la filosofía educativa con cada una de las disciplinas que nosotros aprendemos. La concreción y el vínculo con lo real. Aquí, hacia la mitad de la primaria, de 7 a 12 años, los niños desarrollan la capacidad de usar la lógica, pero necesitan situaciones concretas y no abstractas. Esto es como cuando relacionamos la manera de sumar con las frutas, con las cosas, con los objetos. Si tengo 4 manzanas y me quitan 3, ¿cuántas me quedan? Si Juancito tiene 5 peras y va a repartir entre 6 personas, ¿cuántas peras debe repartir? O cómo hace. O sea, todas esas situaciones donde vinculamos es cuando el niño, nosotros vamos induciéndolo o vamos integrándolo hacia la vinculación de lo abstracto, de la concreción de lo abstracto con lo real. Otro elemento clave, otro proceso clave que ocurre en la etapa de nivel básico es la estimulación del lenguaje y la socialización. Recuerden que les decía que en la educación primaria, o mejor dicho, en el nivel de infancia, los niños en la etapa preescolar, los niños van aprendiendo sus primeros procesos socializadores, pero no de una manera consciente, sino que se van apegando de acuerdo a como este despegue que se da del hogar hacia la escuela es cuando pasamos de la socialización primaria, que es la que se da en el hogar, donde están los hermanos, los padres y toda esa situación de autoridad y de seguridad en casa, y pasa en esa etapa de transición de la casa a la escuela y va hacia lo que tiene que ver con la primera socialización, ya con sus iguales, que son los niños de igual edad, y luego va hacia un primer grado, segundo grado, y esas etapas que va pasando el niño le van haciendo interactuar con diferentes tipos de roles, con diferentes tipos de personas, va estimulando sus sentidos, va en el intercambio que tiene que ver con el lenguaje, las habilidades sociales. Se enfatiza la importancia en un ambiente rico en el lenguaje y aprendizaje cooperativo. Esto puede sonar muy bien. Sin embargo, hay autores que han llegado a señalar que los niños pasan por diferentes etapas, como bien se los comentaba con Jean Piaget, en la etapa preoperacional, en la etapa operacional compleja, y hay etapas donde los niños solamente se interesan por sí mismos, por, sus, por procurar cubrir sus necesidades. Y es de cierta etapa, de 12 años en adelante, cuando ya comienzan a preocuparse por los demás, por alguien que, y tener ese despertar al sentido común. Es en el proceso de socialización, en el proceso de interacción, donde él puede ir aprendiendo todas estas bases culturales dentro del nivel básico. La atención a lo afectivo y lo moral. Estos dos elementos son claves dentro del proceso de aprendizaje en el nivel básico, porque la pedagogía evolutiva en la niñez no se limita solamente a aspectos cognitivos, sino también que reconoce la parte crítica de los hábitos, las actitudes, los valores, lo que está bien, lo que está mal. No debes tocar lo ajeno, no debes tocarlo sin permiso, debes respetar a tus iguales, debes respetar a mamá, papá, a tu maestro, debes respetar las normas del buen oyente, las normas del buen hablante. Además de esto, debes mostrar afecto y hay diferentes efemérides que así lo confirman. El día del abrazo en familia, el día del padre, el día de la madre, el día del niño. Todas estas efemérides
no son unas efemérides solamente para celebrar por fiesta, sino que son efemérides que contribuyen al proceso afectivo y a la relación con lo moral y a la relación en el todo social. Entonces vamos a ver algunas características del aprendizaje en el nivel básico. Primero está el aprendizaje concreto, que es esa fase donde el niño necesita manipular objetos físicos para comprender conceptos. Por ejemplo, en matemáticas se utilizan bloques, fichas y regletas para introducir nociones de número y operaciones. El aprendizaje lúdico. El juego no es solo diversión, como ya lo he dicho en otras oportunidades, sino que es una herramienta pedagógica esencial. A través de actividades lúdicas como cantos, relatos, canciones, dramatizaciones, los niños desarrollan habilidades fundamentales que les permiten interactuar con otros e ir formando unos valores frente a la vida. Y el andamiaje, por supuesto, el aprendizaje pedagógico, que siguiendo el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, los maestros proporcionan ayuda ajustada, pistas, preguntas, guías para que el estudiante logre realizar tareas que aún no puede hacer solo. Y también es cuando el docente logra que entre ellos puedan colaborar guiados y supervisados por él. Interesante. Otros de los procesos que se dan en la parte, en el nivel básico, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, tenemos el pensamiento abstracto crítico, donde se aprovecha la capacidad de los adolescentes para manejar conceptos abstractos, hipotéticos y multidimensionales. Es aquí donde se comienzan a generar y a despertar el interés incluso por algunas tendencias disciplinares. Nosotros podemos ver cómo los niños a partir de cierta edad ya comienzan a visualizarse y es muy importante cómo nosotros como docentes podemos desde el aula crear espacios donde los niños puedan jugar diferentes roles. El rol de médico, bombero, policía, abogado, doctor, ingeniero, y todo esto se hace desde el momento en que se visualizan hacia futuro. Ejemplo, en el sentido hipotético también aprenden los niños a poder hacer silogismos, a generar ideas y decir, bueno, si yo logro colocar esta sustancia la puedo diluir. Si yo logro colocar azúcar en el agua va a quedar azucarada. Pero eso no lo puede descubrir si no lo experimenta. Sé que es muy importante cómo se pasa desde un conocimiento abstracto a una base de aprendizaje basado en problemas. Se implementan las metodologías activas. Nosotros como docentes podemos implementar las metodologías activas para descubrir cómo los niños pueden contribuir a resolver casos, a proyectos interdisciplinarios, plantearse problemas y soluciones, problemas reales que hay en las comunidades. El desarrollo socioemocional es muy importante en la etapa del nivel básico y nivel medio, porque se incluye fuerte componente de orientación y apoyo emocional. Y esto es real, porque en todas las escuelas siempre hay un orientador o una orientadora que permite canalizar las energías de apoyo emocional y en las diferentes etapas y los cambios intensos que vivimos desde la preadolescencia hasta la adolescencia. Atender la diversidad. Este es un elemento clave dentro del nivel básico, nivel medio, perdón, porque aquí se deben establecer diferentes estrategias para atender intereses vocacionales, estilos de aprendizaje y ritmos de maduración. Y aquí yo podría incluir también lo que tiene que ver con la diversidad de pensamiento, la diversidad de ser, de estar, y que en la actualidad hay un fenómeno que realmente es avasallante, que es lo que tiene que ver con la diversidad. Algunas estrategias pedagógicas que podemos utilizar con los docentes, con los adolescentes. Bueno, primero plantear desafíos intelectuales. Es muy importante cómo nosotros planteamos problemas que requieren investigación y pensamiento crítico. Piensen ustedes en este momento en algún tema que puedan plantear con sus adolescentes en sus aulas y esto les permitirá ver de una vez con qué niños realmente lo pueden aplicar. Con 11 años, 12 años, 7 años, 13 años, 14 años, todo va a depender de la edad y del nivel de avance en el desarrollo cognitivo, social, biopsicosocial.
Fomentar el trabajo colaborativo. Uno de los elementos que rodea, según autores como Jean Piaget, a los niños es la etapa del individualismo, la etapa incluso en la que ellos creen que ellos son los únicos que importan y no les importa el mundo. Y ustedes verán un niño que siempre le va a decir, eso es mío, no, porque mi mamá es mía, mi papá es mío, ese es mío y yo solamente quiero esto, lo que yo quiero. Bueno, justamente en la etapa básica y media es cuando se puede crear los espacios para el intercambio de ideas, construcción colectiva, ideas divergentes, colaboración, colaboración con el ambiente, colaboración con la organización incluso de un aula, con la organización de algún evento, que puedan contribuir todo. Y la orientación vocacional. En la etapa adolescente es muy importante el explorar los intereses, las actitudes a futuro. Una de las actividades que se implementa siempre en la etapa media es el cómo ellos pueden pensar en lo que quieren ser en un futuro. Y siempre se diseñan los proyectos de vida. Es allí donde el docente hace sus funciones de orientador, de poder incluso de mediador entre los problemas que pueda tener el adolescente y las soluciones que él mismo pueda encontrar orientado por él. En la adolescencia, los estudiantes pueden pensar sobre pensar, por lo que es pertinente invitarlos a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Y aquí ya hablábamos temprano de la metacognición, donde el estudiante pregunte para qué le sirve lo que ha aprendido, de qué me sirve esto para la vida. El pensamiento crítico debemos comenzarlo a desarrollar ya muy tempranas edades por todo lo que está aconteciendo actualmente con la inteligencia artificial. Nosotros, en mi caso que atiendo estudiantes a nivel universitario, quizás ya llegan un poco más andados en el camino, mejor dicho, ya hemos recorrido, tenemos una experiencia, pero quien tiene la oportunidad de poder impartir docencia en aulas de preescolar, de primaria o de etapa media y de adolescentes, tiene una gran oportunidad de poder transformar vidas, de poder cambiar, e incluso en la etapa universitaria lo podemos hacer, pero aquí se van a fundamentar hábitos, valores, debates, análisis de textos, resolución de problemas y proyectos de investigación que puedan realmente interactuar con la realidad circundante. Les voy a dar un breve repaso por algunos teóricos globales de la pedagogía evolutiva a nivel básico y medio que también fueron tocados a nivel preescolar, pero que también tuvieron su influencia en la etapa básica, como son Jean Piaget, que ya lo he mencionado varias veces, Lev Vygotsky, que también lo he mencionado varias veces porque son autores de cabecera para mí y que considero que todos los estudiantes debemos tenerlos en consideración. María Montessori, porque fue realmente una educadora que me impactó su historia, una italiana quien diseñó un método pedagógico basado en la observación del niño y en su tendencia natural a aprender, identificando los periodos sensibles en la infancia, y fue capaz de decirle a todos los hombres de la época y al mundo de ese momento: dejen que los niños se expresen, que los niños tengan libertad, que los niños hagan bulla, que los niños se rían, porque eso es un signo de felicidad. En un sitio donde hay mucho silencio, hay niños que pueden tener problemas. Lev Vygotsky, pues con su zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial, enfatizó en la importancia de la interacción social y el lenguaje del desarrollo cognitivo. Lev Vygotsky tuvo en cuenta que es muy importante, y esto también juega un papel importante en la actualidad, está más que nunca vigente y es del año 1900, en el mundo de la inteligencia artificial, cuando estamos aprendiendo nuevos lenguajes, nuevos símbolos, nuevas creencias frente a las situaciones y cómo eso se internaliza para poder relacionarnos con otros. Y Jean Piaget, este psicólogo suizo, quien describió las etapas del desarrollo cognitivo, sensoromotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Sus estudios demostraron que los niños no piensan igual que los adultos. Y esto es bien interesante que ustedes lo tengan en consideración, porque muchas veces en la pedagogía evolutiva o en la pedagogía diferenciada o en la misma andragogía, pensamos que todos podemos ser uniformados en el pensamiento y resulta que no, ya está escrito científicamente que, bueno, cada cabeza es un mundo, somos diferentes y todos podemos tener una opinión. Por ejemplo, John Dewey, quien es el pionero de la escuela concentrada en el niño, de la escuela nueva, de la escuela democrática,
Él consideró como filósofo y pedagogo estadounidense que el estudiante debía tener su experiencia y debería estar en el centro de todo. Su escuela está demostrada, o mejor dicho, estaba centrada en el interés de la democracia, donde aprender es hacer, donde su método era aprendizaje para la acción, el learning by doing, y la integración de asignaturas en un entorno a proyectos relevantes para los alumnos. Otro autor es Rudolf Steiner, un educador austriaco quien se basó su filosofía en la antroposofía, propuso una concepción triádica del ser humano, cuerpo, alma y espíritu, bien interesante, y dividió el desarrollo infantil en septenios, de 0 a 7 años, de 7 a 14, de 14 a 21. Su aporte es haber consolidado el sistema educativo completo centrado en el desarrollo armonioso del niño, atendiendo no solo lo intelectual, sino también lo artístico y lo moral. Y Jerome Brumer, que también ya lo mencionamos anteriormente, es un psicólogo estadounidense, quien introdujo la idea del currículo en espiral, ese currículo que va sentando problemas, que va buscando temas, soluciones, y que propuso además ese ámbito de la representación de conocimiento en activo, icónico, simbólico, que corresponde a los diferentes andamios que se colocan para que el estudiante pueda ascender en su aprendizaje. Y por supuesto, es el padre, junto con Ausubel y todos estos autores, de lo que era el aprendizaje significativo. En América Latina, ¿cuáles son los destacados autores en América Latina? Bueno, en Venezuela tenemos a Simón Rodríguez como un pionero de la educación hispanoamericana, quien propugnó ideas educativas adelantadas a su tiempo, como la educación popular, activa y productiva. Creía en respetar el desarrollo natural del niño y enseñarle oficios útiles. Por eso es que muchas escuelas, Simón Rodríguez, son experimentales, que allí justamente se aprende haciendo. Paulo Freire, ¿quién no ha escuchado hablar de Paulo Freire? Brasileño, quien murió en el año 1997, pero nos dejó un gran legado del cual yo también hago mucho honor siempre que estoy participando en cualquier evento, porque creo que fue un gran pedagogo, como lo digo acá, de la educación liberadora. Él integra el desarrollo cognitivo y la conciencia social. Sus libros todos estuvieron orientados hacia darle voz a los oprimidos, a sacar del ostracismo a las personas que vivían en el oscurantismo del analfabetismo, y ya en el ámbito de la pedagogía, él hablaba de la necesidad de educar para el amor, las palabras generadoras cercanas al educando, de que el educando tuviera un protagonismo real en el proceso de aprendizaje, no que solamente fuese un depositario de conocimiento. Agustín Nieto Caballero, en Colombia, es fundador del Gimnasio Moderno de Bogotá e introductor de las ideas de la Escuela Nueva en América Latina, de la versión latina de John Dewey. Aplicó principios de pedagogía activa y evolutiva en su institución. Para Víctor Colbert, de Colombia, co-creadora del modelo de la Escuela Nueva, que reorganizó el aula rural tradicional de aprendizaje donde los niños de diferentes edades trabajan con guías de aprendizaje autopaced. Como ustedes pueden ver, hasta ahora hemos hecho un recorrido por lo que breve, por lo que son los pioneros desde el ámbito global, latinoamericano, y enfocándonos un poco en lo que ha sido en Panamá y Colombia los referentes pedagógicos. Podemos contar con Berta Isabel de Ávila, quien promovió la educación inicial bajo enfoques apropiados al desarrollo infantil. En Colombia, los hermanos Miguel y Julián Zubiria crearon la pedagogía conceptual, que parte de las bases psicológicas evolutivas y propone un modelo para desarrollar estructuras de pensamiento, habilidades y valores. La pedagogía evolutiva en Panamá. En Panamá, bueno, desde 1903, tras su separación de Colombia, en 1903, Panamá inició la construcción de un sistema educativo nacional con apoyo de educadores formados en nuevas corrientes pedagógicas. Las instituciones pioneras, el Instituto Experimental, creado en 1946, fue un intento de aplicar métodos activos y de la escuela nueva de John Dewey en la formación de maestros panameños.
Y en la actualidad, universidades, por supuesto, como la universidad como la UMESID y la Universidad de Panamá se apalancan fomentando la investigación en la pedagogía evolutiva, contextualizado hacia los autores globales en la realidad panameña. Las innovaciones pedagógicas en Colombia, por ejemplo, en 1970 ya se hablaba de la escuela nueva, en, con más de 4.000 escuelas implementadas, con más de 35 países adoptaron el modelo de la escuela nueva. Recordemos que el modelo de la escuela nueva, como ya les dije temprano, en los autores de John Dewey y de otros, permitió reorganizar el sistema y ya se le permitió. Recuerden que hemos venido hablando que la educación anteriormente era muy rígida, donde los niños tenían una participación realmente, eran pasivos, obedecían todo lo del docente. Ya fíjense que la distribución de las aulas en la actualidad son diferentes a lo que fue en otro hora, en momentos de la distribución de las aulas. Bueno, aquí podemos ver unas comparaciones en América Latina con las inspiraciones teóricas, orientaciones curriculares, las metodologías y el rol del docente. En América Latina, las pedagogías liberadoras y socioconstructivistas de Paulo Freire, y en el contexto internacional, el constructivismo cognitivo y enfoques de desarrollistas clásicos. En la orientación curricular, buscamos competencias básicas y valores ciudadanos, estándares académicos medibles. En las metodologías, en la actualidad es un común denominador desde la infancia, desde el preescolar hasta la universidad e incluso en la educación continua, en procesos de extensión universitaria y formación de posgrado, hablar de metodologías activas, porque el enfoque activo no limita los recursos y no limita al docente en la creación de los andamiajes necesarios para los estudiantes. El rol del docente se busca que sea guía, figura de autoridad respetada en América Latina en sus anteriores, y en la actualidad se habla de un facilitador con autonomía variable según el contexto. Bueno, aquí tenemos algunas diferencias en recursos de entornos de aprendizaje. En América Latina, recursos limitados y con mucho ingenio local en el ámbito de educación básica. Contextos internacionales desarrollados con recursos abundantes, pantallas digitales. Docentes que improvisan materiales didácticos en América Latina. Para ustedes no debe ser esto nuevo. En cambio, en otros contextos europeos, americanos, vemos como los laboratorios, bibliotecas, dispositivos electrónicos realmente es algo que es diferente, pues la dotación es diferente, el cómo se visualiza la tecnología. En América Latina las aulas tienen alta matrícula en algunos espacios y en el contexto internacional las clases son más reducidas, hay de 20, 15 alumnos, en cambio aquí son altos. La brecha digital aún presente en América Latina, en el ámbito internacional, bueno, es variable también, y los entornos multigrado como una oportunidad de tutoría entre edades y las plataformas educativas adaptativas existen en el ámbito internacional. Ahora bien, la énfasis especiales en diferentes contextos, la competencia global que se busca es un enfoque internacional en habilidades para la economía del conocimiento. Buscamos que el estudiante aprenda realmente lo sencillo, pero que pueda aplicar en el mundo complejo real. La equidad y la identidad, en un énfasis latinoamericano en valores, derechos humanos e interculturalidad, que es también parte de lo que promovemos en nuestra universidad, y un desarrollo evolutivo que es la base común del respeto de las etapas del educando. ¿Cuáles son las tendencias convergentes en la pedagogía evolutiva? Que es bueno saberlo. Bueno, primero el aprendizaje activo, ya lo dije, son notables en el siglo XXI. La educación socioemocional necesaria para abordar diferentes situaciones de estrés, de niños que se someten a conflictos. Tecnología educativa, eso es un común denominador, así sea la tecnología más sencilla. Evaluación formativa necesaria para formar valores para la vida, para siempre.
y la personalización de la educación, no hacer una educación estandarizada, sino con pedagogía diferenciada que pueda adaptarse a cada uno de los niños de acuerdo a las etapas. Y la educación ambiental como una preeminencia en toda la educación, en toda la pedagogía evolutiva. Ahora, los desafíos, ya llegando al final, los desafíos de la pedagogía evolutiva en América Latina son cuatro esenciales. Cuatro esenciales. Equilibrio entre teoría y práctica, superar la brecha entre el discurso, lo pedagógico, e ir al aula donde los estudiantes trabajen, colaboren, creen. Formación docente, esa es una constante. No podemos quedarnos con lo que sabemos hoy, nada más hay que saber, hay que buscar continuidad educativa, lograr la pedagogía evolutiva como un eje transversal, la integración tecnológica, incorporar herramientas digitales que respeten y potencien el desarrollo evolutivo, superando la brecha digital. Aplicaciones prácticas de la pedagogía evolutiva en educación inicial, los ambientes preparados con materiales, juego libre, en educación primaria, aprendizaje por descubrimiento, trabajo con materiales concretos, recuerden la parte abstracta, lógica, matemática, la parte del lenguaje, la parte cultural y social. Luego en la educación secundaria vamos más hacia el aprendizaje basado en problemas, dilemas éticos, proyectos y orientación vocacional para la vida, para el proyecto de vida de quien está en la etapa secundaria. ¿Cuál es el futuro? Bueno, ya lo dijimos, la neurociencia adaptativa, la tecnología, las competencias globales para la vida y para el mundo complejo y el bienestar integral de cada ser humano. Como conclusión, podemos decir que hay un valor permanente en la pedagogía evolutiva. La fundamentación científica la tenemos en todos los autores de cabecera, tanto a nivel global, latinoamericano y contextualizado. La adaptabilidad contextual, aunque hayan principios universales, globales, debemos adaptarnos al contexto y ver qué sirve, qué no sirve, qué podemos adaptar y de acuerdo a las etapas básicas del desarrollo, que es lo que a ustedes les tocará en su disertación conversar, puedan adaptarse. La formación tiene que ser integral, no podemos formarnos solamente para las humanidades, hay que formarnos para las ciencias, para las STEM, para el mundo científico y también para el mundo social. Y un compromiso con el futuro. Educar desde una perspectiva evolutiva significa preparar a cada persona para ser la mejor versión de sí misma, al beneficio propio y de la sociedad. Se trata entonces de que la pedagogía evolutiva en todas sus etapas nos pueda permitir generar los andamios, las estrategias y todas las técnicas necesarias y todos los recursos necesarios para volcarnos a lograr el desarrollo cognitivo, biopsicosocial del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo. Así que aquí les dejo esta clase y continuamos hacia la actividad y lo que corresponde.